Bienvenidos en 2025 a Ética Siempre, el podcast de Ética Psicológica, un espacio donde queremos traer reflexiones propias de la psicología desde una perspectiva ética. Y hoy estamos con Rafael Sendales, profesor de la Universidad Konrad Lorenz, quien ahorita nos contará un poco de su perfil, pero nuestra excusa del día de hoy es hablar de lo político en psicología, un tema que normalmente no tenemos asociado al acto de ser psicólogos. Sin embargo, pues, bienvenido a nuestro espacio, Rafael. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de tu perfil, cómo llegaste a estos temas sociales, políticos. Bueno, yo soy psicólogo y magíster en psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Y ya de entrada la universidad en sí misma es un contexto en el que nos pone a pensar en lo político, ¿no? El hecho de que sea una universidad pública, pero además una universidad pública con un historial muy fuerte de conquistas, de luchas y también, ¿por qué no?, de disturbio. Eso necesariamente pasa por la vida de alguien que esté en sus colectiva. campos, de alguna manera, ¿sí? Sin querer decir, por supuesto, que eso genere como una impronta igual a todos quienes atravesamos por allá. Pero sin duda alguna agitación, alguna reflexión genera el tener que estar en un contexto en donde las preguntas van más allá de lo académico, también tienen que ver con las preguntas sobre nuestro papel dentro de la sociedad, lo que se espera de nosotros por ser de alguna manera los privilegiados que entramos al espacio de lo público. Claro, y ahí está un privilegio que sería el ser estudiante, educado dentro de nuestro contexto social, que sabemos que en Colombia es sumamente complicado. Pero al mismo tiempo creo que ahí empieza a haber otro papel, y es el rol del psicólogo en estos discursos. Claro. ¿Cómo es? Una cosa es lo que sería, y creo que aquí es importante diferenciarlo, que es por una parte yo ser una persona preocupada por lo político y qué es ser un psicólogo preocupado por lo político. Excelente pregunta, porque la primera es digamos, cuando uno se piensa en una persona preocupada por lo político, es un ciudadano en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Es una persona que se reconoce como parte de un grupo social, que tiene unas intenciones y que quiere hacer que el mundo se parezca a lo que quiere de ese mundo, ¿cierto? Y que busca diferentes maneras de participar para hacer del mundo lo que quiere. Pero otra es cómo se introduce la psicología y la política, y creo que ahí hay una necesidad como de un pensamiento bastante riguroso, porque no se trata solamente como de tomar lo político como una cosa que viene por ahí de un lado u otro, sino que lo político es más bien una forma también de entender diferentes variables que están relacionadas con cómo somos y por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. Muchas veces, digamos, en los discursos acerca de la psicología, solemos hablar del contexto, y hay diferentes maneras de entender el contexto, ¿sí? El contexto como el lugar donde uno hace cosas, o el contexto como las diferentes condiciones que hacen posible que esas interacciones y que esos comportamientos sucedan. De alguna manera, para mí, lo político se ha convertido en esa segunda concepción de contexto. Lo político se configura como una serie de relaciones que no solamente están ahí mientras nos comportamos, sino que de alguna manera configuran el por qué hacemos lo que hacemos. En ese orden de ideas, la psicología ya como prácticas, no lo pensemos solo en psicología social, que sería un campo, inclusive en psicología en casos particulares, cuando se acercan a individuos, tratamiento, y en campos, organizaciones, en todos los campos, ¿sería sensible a estos contextos políticos y a las realidades que se están abordando? Yo creería que sí, y quiero traer un ejemplo de un psicólogo básico. No hablemos de psicología comunitaria, de psicología social, que es como los lugares en donde uno diría, es obvio. Es obvio cómo, sí, claro. Sí, es totalmente obvio. Quiero pensarme en un psicólogo básico que trabajaba con palomas picoteando botones mientras se prendía una luz. Vale. ¿No? O sea, estoy hablando prácticamente de Skinner, ¿no? Y es muy curioso porque en este momento tengo una distancia enorme con respecto de Skinner y de sus propuestas teóricas a nivel psicológico, pero particularmente la distancia empecé a tomarla una vez llegó a mis manos un libro de él, editado por Trillas, que se llama Reflexiones sobre conductismo y sociedad. Entonces, para mí el libro es interesantísimo porque es un tipo hablando de principios básicos de aprendizaje, desde una perspectiva de investigación básica, pero que trabajando con palomas se llega a preguntar todo esto qué tiene que ver con mi contexto, ¿cierto? En últimas, esto de tener un propósito más allá del conocimiento por el conocimiento, y hace una serie de propuestas con respecto a cómo ese conocimiento debería generar unas grandes transformaciones en el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un texto que se llama algo así como Somos libres para tener futuro. Y para mí ese nombre de entrada es duro, ¿no? ¿Cómo así que somos libres para tener futuro? En la introducción del texto, él menciona, este es como 1972 más o menos, por lo menos la edición en español, él empieza a hablar de calentamiento global.
Él empieza a hablar de escasez de recursos. Él empieza a hablar de guerras. Él empieza a hablar de un montón de temas que podemos leer hoy en 2025 y son plenamente vigentes. Ok, sí, que sí. Nuestra realidad. O sea, eso no ha cambiado. Han pasado 50 años, pero sigue siendo una realidad similar. Y dice, bueno, ¿y la psicología básica qué tiene que ver acá? Y básicamente dice, todo. Porque es que la mayoría de problemas contemporáneos en el 2007, en el momento en que se están diciendo el discurso, en el momento en que se lea, casi que resulta temporal, son problemas relacionados directamente con el comportamiento. Son problemas relacionados directamente con personas haciendo cosas en su día a día, como tomar el bus o ir en bicicleta o coger su carro particular, ¿sí? Y hay calentamiento global de alguna manera, como ¿sí? Personas tomando decisiones de compras, no sé. Todo eso es comportamiento. Entonces hay una idea ahí bien interesante de fondo y es, si los grandes problemas humanos tienen que ver con comportamiento, pues preguntémosle a los que saben de comportamiento, que son nada más y nada menos, por lo menos en teoría, los psicólogos. Y hace una propuesta ahí fuerte y es como, pero la psicología ha estado en incapacidad de dar las respuestas que la sociedad se merece, porque parte de una mala teorización, porque no ha logrado consolidarse, porque no tiene conocimientos suficientes para hacer las intervenciones que se requieren. Y ahí es donde empieza el asunto para mí de lo político, en varios sentidos. Por un lado es como, ahí hay una intención de hacer que la política pase de un discurso a una acción. Ahí hay una intención de que la psicología no sea solamente lo que se hace dentro de un laboratorio, sino cómo eso que se hace dentro de un laboratorio se convierta en intervenciones con un propósito particular, ¿cierto? Y ahí también hay un entendimiento de lo político, de alguna manera, como una realidad que hay que transformar, ¿sí? Pero hay un elemento también interesante y es, pero su postulado también es político. Es decir, ese no es un postulado, muchas veces lo presenta y uno lo encuentra dentro del texto como un postulado científico, como un postulado que de alguna manera viene a neutralizar un montón de disputas internas entre ideologías, porque la ciencia es la que resuelve problemas. Y resulta que ahí es cuando me hace el ruido. Digo, no, la ciencia no resuelve problemas por sí mismo. La ciencia en sí mismo también, y particularmente en esa postura, hay una concepción política. Porque hay una concepción de participación de los científicos, ¿cierto? En este caso de los científicos del comportamiento, dentro de la transformación de la sociedad para alcanzar un conjunto de propósitos. Y en ese sentido, ahí siento que sin decirlo de forma directa, hay una noción de la ciencia como partícipe político, como un actor que puede llegar a generar una transformación en la realidad desde un poder particular que tiene, que no es un poder económico, no es un poder militar, es un poder desde el conocimiento. Pero hay otra idea ahí más de fondo, que es la que, digamos, en estos últimos años he venido trabajando con fuerza, y es que su propuesta teórica, que pretende ser científica y neutral, parte de una concepción que va en contravía de ciertos principios políticos que nos interesan. Recordemos que uno de sus libros más famosos es Más allá de la libertad y la dignidad. Y resulta que la libertad y la dignidad son los pilares de la construcción de la democracia liberal contemporánea, ¿no? Que nos diga de entrada como esto es producto de la ciencia, que la ciencia de alguna manera nos llega a ir en contra de esos dos principios, de esos dos pilares, pues a mí me parece que es una afirmación tremendamente peligrosa por un lado. Sí, me perdonan que no me salga un poco del guión. No hay problema. Me parece peligrosa y me parece que obliga a que los psicólogos nos hagamos cargo también de lo que estamos diciendo. Es decir, no son solamente datos, no son solamente teorías. Son formas de entendernos como humanos dentro de una matriz de toma de decisiones donde el poder está inmiscuido. Entonces no son solamente ratas palanqueando o palomas picoteando. Son formas de entendernos como sujetos dentro de un momento histórico particular y cómo esas formas de entendernos podrían estar involucradas en cómo tomamos decisiones para resolver problemas. De hecho, me parece que esto que están mencionando es justo le abre la puerta a lo ético, a lo que nos trae también a nuestro programa, porque precisamente lo ético está preocupado por cómo organizarse para ciertos fines, cómo organizar las cosas que hacemos, qué es estas ideas de bien a las que nos vamos a dirigir, cómo podemos usarlo. Y aquí lo que estamos diciendo es, mire, se produce un conocimiento científico y al final el conocimiento científico es una descripción empírica. Lo que uno puede hacer con estos estudios en gran parte es descripciones. Esto es lo que pasa, así toman decisiones, así podemos hacer que tomen otras decisiones las personas. Exacto. Bueno, muchos tipos de cosas en básica. Pero queda abierta la pregunta de lo político y entonces, ¿qué sociedad queremos armar? ¿Qué sociedad queremos dirigirnos? ¿Hacia dónde nos vamos? Y ahí yo preguntaría, bueno, lo ético nos ayudaría a dirigir, pero si partimos solo de la ciencia, ¿hay alguna manera de saltar esa brecha del empírico a un deber ser? ¿O es un error? ¿O qué está pasando? ¿Cómo hay esta relación básica entre
describo y digo, así hago que las personas tomen, así toman personas las decisiones. Entonces ahora van a tomar estas decisiones. ¿Cómo la ciencia puede informarnos o es un compromiso más allá que se tiene político, ético, por parte de los profesionales en psicología de ir más allá y estudiarlo desde una perspectiva que no solo sea descriptiva? Yo creería que la ciencia por sí misma no es capaz de resolver problemas humanos porque la ciencia está metida dentro de otros problemas humanos a la vez. Creo que esa discusión viene de larga data desde la filosofía, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la falacia naturalista. Total. ¿Cierto? Y es una cosa es estudiar las cosas como son y otra es estudiar las cosas como deberían ser, ¿sí? Y yo no puedo estudiar las cosas como deberían ser desde la ciencia, porque la ciencia lo que me permite es establecer, entre otras, a partir de unos datos empíricos que tengo disponibles y que estoy organizando, una forma en que las cosas, digamos, en que ciertos fenómenos se han venido construyendo, pero no necesariamente me da las pistas acerca de cómo deberían construirse y por qué. ¿Cierto? Eso implica, entre otras, el reconocimiento de otros actores que también tienen un papel importante, la misma ciudadanía. Okay. Hacia dónde queremos ir, ¿sí? Siento que centrarnos en una ciencia, más bien, en sociedades, los científicos son los que toman decisiones. Ya es una decisión política que nos está diciendo no todos somos iguales ante esa misma sociedad. No hay equidad. Exacto, no hay equidad, no tenemos el mismo nivel de participación. Y eso sería interesante si tuviéramos una comunidad que toda tenga el mismo acceso al conocimiento científico para participar de las conversaciones, pero ese no es el estado actual de las cosas. Y además, con respecto a los deberes ser, ni siquiera dentro de las mismas comunidades científicas tenemos claro qué es lo que queremos. Sí, claro. Y voy a volver al caso, ¿no? Es que la conversación, por ejemplo, entre constructivistas y, no sé, conductistas, por ejemplo, por ponerlo de un lado, no es solamente una discusión sobre cómo explicar un fenómeno, sino que también es una discusión sobre el deber ser de las cosas. Cuando un modelo teórico me dice que el gran objetivo de la ciencia es el control del comportamiento, ya me está marcando una posición política con la que quizás podamos decir, yo no estoy seguro. Ok, ya aquí hay un riesgo. Si yo lo que quiero es control y ejercicio, esto es un ejercicio del poder. Claro, ¿y quién me define quién debe controlar y cómo? ¿Cuáles son los pesos y los contrapesos? ¿Por qué debería ser controlado? Versus otras posturas que dicen, olvide lo que puede controlar, porque de entrada la naturaleza lo que nos está mostrando es diversidad y que no hay no hay un determinismo estricto y por lo tanto siempre hay posibilidad de que existan otras trayectorias, otras rutas que se van construyendo en función de lo que ocurre y no debería ser controlado, debería ser acompañado. ¿Sí? Que también podríamos llegar a un relativismo extremo, ¿no? Las cosas simplemente suceden y las vemos, que también puede ser otro riesgo, ¿cierto? De otro lado. Pero ahí hay posiciones políticas, es decir, no son posiciones estrictamente epistemológicas de cómo abordamos un objeto de conocimiento, sino que son justamente discusiones de carácter ético. Okay. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Hacia dónde deberíamos orientarlo? Y pues son preguntas que a veces no ocurren explícitamente. Muchas veces esta cercanía que existe nos acercamos más a una corriente que a otra epistemológica, creyendo que nos convence a nivel teórico, creyendo que lo que nos es esto. Pero creo que ahí también las emociones morales y cómo nos sentimos nosotros cómodos con las teorías que trabajamos entra a jugar. Y quizá, pues ahí sí ya entra una pregunta que no sé, y no sé si tengas tampoco la respuesta, desde la psicología, si hay una conexión mayor con la idea de que esto también puede pasar en lo político, en que las líneas de lo político, así como las líneas epistemológicas, las líneas de manejo de, qué sé yo, poder, relacionamiento y demás con las que nos acercamos, están muy mediadas por contextos que se explican desde la psicología y que van mediadas por emociones, sentimientos y este tipo de circunstancias morales. No sé si... Claro, si le estoy entendiendo bien, pues finalmente no es solamente que lo político está afectando lo psicológico, sino si lo psicológico, lo político también. ¿Sí? Y es completamente importante. Es decir, pensar, por ejemplo, que la acción política está solamente orientada hacia el bien mayor, hacia el bien común, sin reconocer que detrás de ello hay individuos sintientes y pensantes con una historia particular de desarrollo, que es la que les permite construir un discurso de una forma particular, pues también creo que es un sinsentido, ¿no? Creo que es como una reificación de lo político como una entidad completamente independiente y casi que omnipresente y omnipoderosa, pero que nada la cuestiona ni la construye a sí misma. Y eso también es, digamos que ahí también hay una invitación, por ejemplo, a las ciencias políticas, ¿no? Y es como, véannos, aquí estamos, ¿sí? El caso, por ejemplo, de la economía también.
cuando los economistas empiezan a encontrar dentro de las explicaciones psicológicas algunos elementos interesantes que les permiten entender mejor sus fenómenos, por reconocer que los agentes del mercado son agentes psicológicos que sienten y que piensan, ¿cierto? Creo que tiene también una riqueza del discurso impresionante, ¿sí? Que además genera un enriquecimiento tanto para la economía como para la psicología, y siento que en la política también ha venido sucediendo algo similar, ¿no? Hablar de emociones morales dentro del campo de la política, que además es una discusión que ni siquiera traen ni políticos ni filósofos, ¿no? O sea, uno piensa en Martha Nussbaum hablando de emociones políticas y de cuál es el objetivo finalmente de la democracia, y es ser feliz, y cómo la justicia está relacionada con esas emociones. Pues son unas conversaciones interesantes que nos traen desde un campo diferente de la política, la psicología, porque nos dicen, oigan, conversemos, y conversemos porque esto es importante, ¿sí? Porque también, para entender los objetivos a los que queremos llegar como sociedad, entendamos también nuestra historia y cómo esa historia nos permite performarnos y saber por qué tenemos ciertos intereses. Eso me parece también una conversación interesante. A mí me parece sumamente interesante, y creo que lo estás describiendo por el momento desde el lado positivo, desde el lado muy bonito en el que nos unimos y la ciencia económica apoya y construye desde la psicología, y la psicología se ve informada, nos alimentamos en las diferentes ciencias, pero creo que también hay un riesgo en este diálogo, sobre todo en cuando es usado como ejercicio de poder en la política o el ejercicio del capitalismo dentro de nuestros contextos, y que es el riesgo de la instrumentalización de los aprendizajes de la profesión, convertirlo en cosas para ejercicio del poder. Yo no describí el fenómeno para conocer más del fenómeno y hagámonos felices y construyámonos, sino hagamos neuromarketing, fomentemos que va a haber un tipo de consumo, etc. ¿Cómo ves que es si eso es una problemática, si eso es algo que no debe cuestionarse éticamente, si hay o no problemas? ¿Cómo lo ves otro relación posible entre la política con ejercicios de control, nuestros sistemas de interés y el conocimiento científico de la psicología? Pues de entrada es un fenómeno ya existente. Sí, el problema de Cambridge Analytica es claro, es cómo se hace uso de cierta información y conocimiento que se tiene disponible para orientar la toma de decisiones en la elección de un dirigente. O sea, ese es un problema que ni siquiera tenemos que pensarlo en abstracto. Es un problema que es real. Ya nos pasó. Ya existe. O sea, la instrumentalización de la psicología o de los saberes psicológicos para la orientación del comportamiento ya está. Y no solamente en ese campo, sino claramente en el campo del marketing, por ejemplo, sí, ahí ya existe, ¿no? Es presente, y es una problemática real porque tiene que ver de nuevo con la base de lo que consideramos o de lo que de ciertos compromisos políticos, por ejemplo, con la democracia. No hay una democracia auténtica si hay un grupo de poder particular que hace uso no solamente de los medios económicos, sino de los medios de conocimiento disponibles para orientar la toma de decisiones colectiva. ¿Cierto? Entonces, sería un riesgo para la democracia la instrumentalización de la psicología. No es solamente un riesgo para la profesión. Es un riesgo para la democracia. Es un riesgo para lo que somos como sociedad. ¿Sí? Y también es un riesgo para la misma profesión, en el sentido de intentar reconocer cuál es el nivel de autonomía que tenemos como ciencia también. ¿Cuál es nuestro papel? Somos auxiliares para el servicio de unos intereses particulares que a veces incluso desconocemos. O como ciencia tenemos un compromiso con una idea de bien, porque la psicología en teoría tiene esta propensión hacia el bienestar, pero ¿cuál es esta idea de bienestar? Y si aceptamos de manera acrítica los usos instrumentales de la profesión, ¿estamos siendo coherentes con esa idea de bien? Creo que es una pregunta que vale la pena dejar abierta. Totalmente, y que también no es una pregunta nueva. Pensemos desde la evaluación de la inteligencia. La evaluación de la inteligencia, ¿cierto?, que además nace en un contexto muy político, ¿no? Pensemos en Binet intentando responder a una necesidad política de Francia del principio del siglo pasado, que es cómo ofrecemos una mejor educación pública para las niñas y los niños franceses. ¿Cierto? ¿Cómo lo garantizamos? Y después midamos inteligencia y los organizamos en función de sus capacidades intelectuales. Y en principio es como, hay una pregunta básica, que es cómo medir la inteligencia, cómo hacemos para poder evaluar los cambios cuantitativos de la inteligencia a lo largo del tiempo, pero que se transforma en un dispositivo de control, ¿cierto? De donde salen conceptos que todavía siguen arraigados, como el retraso mental, cuando una persona responde de una manera muy por debajo del promedio de las personas de su edad.
Ahí hay conocimiento estadístico también, hay conocimiento psicológico, ¿sí? Pero es un elemento que también se convirtió de alguna manera en un mecanismo o un dispositivo de control que genera unas consecuencias inesperadas. Yo no creo que Binet estuviera esperando que en función de eso, por ejemplo, hubiera discriminación de cierto grupo de personas que no cumplían con ciertos criterios para acceder a una educación, ¿cierto? Como derecho fundamental. Sí, porque pues hay una asociación en la vida cotidiana entre cualquier rótulo que exista, por más de que uno crea que va a ser neutral, que va a ser netamente científico, eventualmente la comprensión termina o puede ser en la mayor parte de los casos algo con carga social, carga de relaciones y carga de prácticas. Que esa es mi recomendación en general o el gran llamado de atención que me gusta hacerle a mis colegas. Nada de lo que hagamos va a ser neutral. Y no podemos pecar de ingenuidad. Nuestro conocimiento no es ingenuo. Y por eso sí siento que es importante esta discusión sobre lo ético y sobre lo político, sobre cualquiera de las acciones que estemos teniendo. Porque teniendo la intención o no, y esto es clave, en psicología también, ¿no? Es como, la intención es la que explica nuestro comportamiento, los resultados de nuestro comportamiento, no. Sí, mi intención puede ser otra completamente, no, la intención no es la que me define la acción, ¿cierto? Pero yo puedo de alguna manera identificar previamente los contextos, los posibles contextos de uso del conocimiento que estoy produciendo para reconocer si son o no son de alguna manera coherentes con lo que estamos pensando como grupo social, con lo que queremos del mundo, con lo que queremos de la sociedad. Me gusta esta palabra que utilizas de ingenuidad, porque creo que la ética nos ayuda precisamente a no ser ingenuos. La invitación de la ética, a diferencia del adoctrinamiento, es a tener una perspectiva crítica sobre estas ideas de bien, sobre estas ideas de cómo nos relacionamos, de qué producimos, de cuál es el bienestar, de cómo valoramos la dignidad, pero ser críticos con nuestras actitudes, a diferencia del adoctrinamiento que es, haga esto y lo va a lograr. Si usted cumple con estos requisitos, usted va a cumplir. Si usted hace, inclusive pensémoslo en la ciencia, si usted hace el protocolo científico que le indicamos para que su paper sea publicado, con eso usted está haciendo buena ciencia. Pero creo que ahí el compromiso ético y político de la profesión empieza a acercarse más a esta actitud crítica, a esta reflexión que nos permita no ser ingenuos con los deseos y voluntades que se tienen para promover la ciencia o la práctica en la sociedad. Me gusta esa concepción de ética, porque no se trata de ética como un checklist que te indica exactamente qué hacer. Si eso fuera así, hace rato hubiéramos tenido resueltos una serie de problemas, ¿cierto? Sí, es sencillo. Por eso la ética no se puede resumir en un código legal, ¿no? El código legal lo que nos dice es como los grandes acuerdos a los que se ha llegado en un momento histórico particular que podrían transformarse o no. Las reflexiones éticas siempre están vivas porque tenemos sujetos diversos que están constantemente poniendo en consideración sus formas de entender el mundo y a dónde podría llegar. Creo que esa me parece como una concepción linda de la ética que nos genera inseguridades porque no nos da como un puerto fijo a dónde llegar, pero nos genera una certeza también. Y la certeza para mí es que hay una necesidad constante de estarnos preguntando para lograr identificar por lo menos que mis acciones sean consistentes con lo que yo estoy esperando del mundo, con lo que yo quisiera que fuera el mundo. Creo que es una forma en la que uno podría como salirse de la falacia naturalista. No estamos estudiando o no tenemos posibilidad científica quizás de saber cómo debería ser el mundo, pero la ciencia nos brinda herramientas para lograr identificar cómo con lo que sabemos podríamos llegar a lo que queremos del mundo. Ética Siempre es un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario. Desde Ética Psicológica presentamos espacios que combinan la curiosidad y los conocimientos académicos con las prácticas pedagógicas y los intereses prácticos gremiales para contribuir a la reflexión ética en psicología. Quizá aquí me surge una pregunta y es lo que queremos. Porque lo que queremos, como veníamos hablando previamente, en gran parte va a ser diseñado o construido a través de los instrumentos de poder, a través de los diferentes discursos. Y lo que queremos también va a estar dado por el conocimiento psicológico, por lo que sabemos. Y ahí queda una pregunta sobre algo que se supone que es de la base de la democracia, que es nuestra libertad. La libertad de escoger, la libertad de pensarnos el futuro, la libertad, la autonomía como principio ético. ¿Esta libertad sí opera
cuando tenemos todo este conocimiento, la psicología puede ser un riesgo para la libertad en sí mismo. ¿Cómo procedemos? ¿Es una herramienta del poder? ¿La libertad en el poder? ¿Cómo se puede observar o qué conocimientos tienes? Sé que esta pregunta suena súper complicada también para los oyentes. No es que la esté sacando, es parte de lo que habíamos hablado previamente como de las temáticas. Pero sí, me parece muy interesante explorar esto. De seguro no lo vamos a resolver acá. Pero ¿cómo es esta tensión? Pues que la libertad, en principio, sí creo que es un concepto más ético y un concepto de carácter político y no necesariamente un concepto de carácter psicológico, pero que orienta la forma como lo entendemos. Y voy a ponerlo de la siguiente manera. La libertad en alguna medida es una gran aspiración. Es una aspiración. Aspiramos a ser libres. Y la gran pregunta ha sido cuáles son las condiciones para poder aterrizar esa aspiración y hacerla concreta. Pero el cómo lo aterrizamos también depende en sí mismo de las concepciones de libertad. Entonces uno encuentra, por ejemplo, concepciones de libertad negativas. ¿Qué es la libertad? Que no existan restricciones para llevar a cabo mi voluntad. Muy cercano al libertarianismo. Al libertarianismo, ¿cierto? Es quitemos todas las restricciones posibles, disminuyamos el Estado a su mínima expresión de tal manera que no haya nadie que regule y que me ponga límites a lo que soy capaz de hacer, ¿cierto? O la libertad en un sentido más bien positivo, de no se puede ser libre si no hay unas condiciones mínimas que me lo permitan. Es decir, yo no puedo ser libre en mis decisiones si no tengo, por ejemplo, un contexto de educación, de acceso a la información, de recursos, de necesidades básicas satisfechas, ¿cierto? Yo quizás no soy libre para escoger tal trabajo, porque quizás hubiera querido otro, pero mis condiciones económicas me obliguen a que acepte este, o de lo contrario no tengo cómo garantizar lo básico en mi familia, ¿cierto? Y muchas veces, como ocurre eso, ¿cierto? Como digamos, cuando uno se pone desde esa versión positiva de la libertad, empieza uno a encontrar que nuestra toma de decisiones requiere de una serie de condiciones, pues creo que se llega a una conclusión, es entonces no somos libres. No somos libres porque son las condiciones las que nos están delimitando, son las condiciones las que están marcando la ruta, ¿cierto? Y ahí hay una forma interesante, creo, como la psicología ha entrado dentro de ese discurso. Creo que a veces la psicología es un poco arrogante. ¿Por qué arrogante? Entonces la psicología es como, no, vamos a resolver el problema de la libertad a través de un experimento, por ejemplo. Entonces yo lo pongo y veo que, por ejemplo, un organismo responde ante un estímulo discriminativo y puedo controlar incluso su tasa de respuestas, si hay pausas o no hay pausas, etcétera. Entonces, conclusión, la libertad no existe, ¿cierto? Porque puedo generar un control de comportamiento a tal medida que yo puedo predecir cómo ocurre, en qué condiciones y de qué manera, ¿cierto? Digo, bien, pero ahí sí está bien la distribución de libertad. Es decir, todas las restricciones posibles están ahí puestas, pero eso es lo que ocurre fuera del contexto experimental o del contexto del laboratorio. Claro. Es decir, una cosa es que mis condiciones limiten mi capacidad de elección. ¿Qué pasa cuando un organismo está en una caja de Skinner? Es que no hay más a dónde responder. Sí, claro. O sea, ¿cierto? te limité el rango de acción a esto o aquello. Claro. Punto. Y puedo ponerle 4 palancas. Pero pues son las 4 del universo. Exacto. 4 es el universo. Las posibilidades de exploración se disminuyen de una manera significativa. ¿Cierto? Y otra cosa es, ¿qué hago cuando yo, además, no solamente estoy en un mundo que me ofrece muchas más posibilidades que esas 4, pero un mundo que además me ofrece unas herramientas culturales que no necesariamente copio y reproduzco, ¿cierto? Y en un mundo que además, pues digamos, me brinda oportunidades que yo podría aprovechar o no aprovechar, ¿cierto? Que yo responda de una manera particular en función de mi entorno no quiere decir necesariamente que mi entorno es el que me defina o me determine. Significa quizás que estoy aprovechando las condiciones que me dio el entorno, que estoy haciendo un uso de, ¿cierto? Digamos que por un lado está eso, y siento que a veces la psicología intenta definir o participar dentro de los discursos de la libertad de una forma que quizás no es, ¿cierto? El problema de la libertad no se resuelve con un experimento. ¿Cierto? El problema de la libertad tiene que ver también con cuáles son sus concepciones y las condiciones que la hacen posible. De hecho, creo que en gran parte no nos preocupa la libertad metafísica en el sentido último, sino la libertad práctica. Exacto, ¿sí? Y bueno, y el hecho, por ejemplo, de intentar buscar cuáles son ciertos determinantes de la conducta, ¿cierto? Cuáles son los elementos que llevan, pues también depende de cuál es la intención de hacerlo. ¿Cuál es mi intención al final de reconocer que la conducta tiene una serie de reglas o de leyes debajo que la explican? Es el control de esas leyes para poder organizar el comportamiento de las personas hacia un objetivo puntual.
¿O es también el reconocimiento o sea, simplemente el conocerlas para entenderlos y tener una comprensión más completa de cómo suceden cierto tipo de fenómenos en el mundo? ¿Cierto? Creo que el objetivo mismo de intentar establecer qué es la libertad, ¿sí? Si somos libres o no somos libres, ya nos está marcando una posición política y ética que hay que cuestionar. Yo no digo de entrada que esté mal, Ok. ¿sí? Porque el control puede ser necesario. Es decir, cuando uno piensa en personas que asesinan a otras, quizás controlar el comportamiento, ¿cierto? Controlar la violencia, Generar condiciones que hagan que unas personas no lleven a cabo actos en contra de la integridad y la dignidad de otras personas, pues es algo completamente necesario. Ok, sí, claro. Sí, No todo puede ser la defensa de la libertad cuando hay situaciones también naturales de agresividad, violencia, exacto. conductas no prosociales. Claro. Que de hecho lo que uno diría es queremos en medio de las conductas prosociales estimular el ejercicio de la libertad que no vaya hacia un solo tipo de conducta, hacia un solo tipo Claro. de formulación, pero que sí reduzca los efectos negativos, por llamarlo de alguna manera, y que esto, si lo estudiamos desde la psicología, conozcamos cuáles los razonamientos de estos efectos negativos, por qué ocurren, cómo se pueden desestimular. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, temas como la naturaleza de lo político, la naturaleza de la libertad, la posibilidad de relacionarse desde la psicología con nuestros sistemas de poder, tanto económico como social. Teniendo todo esto en cuenta, podemos materializar algunos compromisos políticos y sociales de la psicología y de los y las psicólogas de nuestro contexto. ¿Qué tipo de compromisos? ¿Cómo decir, si hacemos esto, estamos atendiendo al llamado que nos hace tanto la ética como la responsabilidad general de hacer un buen uso de la profesión en estos contextos particulares de política, poder, control y demás? Voy a responder haciendo referencia anecdótica. Ok. ¿Listo? Como profesor yo tengo una obligación con mis estudiantes relacionada con su formación. Y siento que una manera en la que he logrado abordar estas inquietudes justamente es primero haciendo el reconocimiento del contexto donde surgen ciertos discursos. Por ejemplo, al hablar de psicología del desarrollo y empezar a hablar de infancias, uno no puede empezar a hablar de infancias sin definir qué son infancias y sin empezar a reconocer que los discursos sobre infancias pues están atravesados por una serie de discursos de carácter histórico, en donde hay variables de carácter económico, político, etc. Por ejemplo, siento yo que antes de empezar a hablar acerca de cómo cambia la cognición del niño a lo largo del tiempo, como parte, por ejemplo, partamos de lo más clásico, ¿no? De lo sensoriomotor hasta las operaciones formales, ¿cierto? Primero tengo que identificar cuál es ese niño al que me estoy orientando y reconocer que esa noción de niñez también está atravesada, por ejemplo, por aspectos legales. Tengo que reconocer que ese niño y ese niño al que me estoy refiriendo tiene un marco legal que lo protege y que lo protege de una manera particular porque en este instante, al menos dentro del Código de Infancia y Adolescencia colombiano, lo concibe como un sujeto de derechos. Eso me implica conversaciones con mis estudiantes para lograr identificar qué alcance tiene decir que ese sujeto menor de 18 años es un sujeto de derechos, porque eso resulta importante para nuestra profesión. Por un lado para investigar, pero por otro lado porque nos da una serie de obligaciones con respecto de los usuarios de nuestros conocimientos, de nuestros productos o nuestros servicios o de nuestros, en últimas, nuestra acción profesional, ¿cierto? Creo que ahí está el punto. No se trata como de reducir todo un discurso sobre lo político, pero se trata de un punto donde necesitamos orientarnos para saber cuál es el contexto desde donde estamos hablando, ¿cierto? Porque lo que digamos acerca de las infancias, en el caso concreto de psicología del desarrollo, ¿sí? Lo que digamos acerca de las infancias no se queda en un algo abstracto que se publica en un paper que nadie lee. Eso es mentira. Se queda en una forma particular de orientarnos y relacionarnos con esas niñas y esos niños en los diferentes contextos en los que vayamos a trabajar. Desde el contexto educativo, desde el pensarme qué es lo que espero yo de ese niño y de esa niña que el profesor me pasa como un chico o chica problemático, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo como profesional con él? Y hay una diferencia enorme entre si lo estoy entendiendo como un sujeto de derechos o como un objeto de protección, ¿cierto? Y esas son discusiones que parecen políticas, que parecen legales,
pero que son discusiones que nos llegan al nervio mismo de nuestra acción como psicólogos. Que define ruta de acción. Claro, eso me define hasta dónde llego, qué quiero hacer con, ¿cierto? Y esa es una reflexión que hay que hacer permanentemente. Entonces es como antes, yo sí creo que muchas veces con cualquiera de los procesos, lo que debemos hacer es empezar con esta serie de cuestionamientos y de preguntas para situar el campo, para incluso aclarar expectativas. ¿Qué es lo que esperan del psicólogo o de la psicóloga en este contexto particular? Y para ser menos inocentes, como dijimos previamente, para que no nos utilicen para cosas que no es a lo que estamos dispuestos en ese momento. Exacto. ¿Cuáles son? Es que me parece incluso importante que existan escenarios de la misma formación que nos permite identificar cuáles son nuestros compromisos. Okay. ¿Con quién nos comprometemos como ciudadanos? Porque es que puedo ser psicólogo o no ser psicólogo, pero siempre voy a ser ciudadano. Sí, esa es nuestra categoría más general. Exacto. Entonces es una categoría que no se abandona. Y como ciudadano, como ciudadana, yo no pierdo esos compromisos, yo no pierdo esos horizontes, y es importante también reconocer qué tanto de lo que me está generando la profesión me aleja o no de esos compromisos, ¿sí? Para que no se convierta esto simplemente, digamos, la psicología, como un conjunto de tecnologías aplicables independientemente del contexto, sí, sino que sea lo que esperamos, una ciencia en un sentido de una actitud crítica frente al conocimiento, la forma como se concibe, la forma como se transmite, incluso la forma como, entre comillas, se aplica. Sí, no solo una técnica, sino una ciencia con compromiso ético. Exacto. Me gusta mucho este acercamiento que se hizo al final, porque creo que parte de los temores con estas reflexiones que hacemos estábamos hablando de los grandes temas, libertad, democracia, compromisos sociales, que parecen a veces muy alejados, pero es un compromiso particular. Es un compromiso particular que todos tenemos y que invitamos también a todos nuestros oyentes a materializar en las formas que sean más cercanos. Muchas gracias por esta conversación, Rafael, estuvo muy interesante y esperamos a todo nuestro público que le haya parecido de utilidad. ¿Algún comentario de cierre que quieras hacer? Que muchísimas gracias por estos espacios, que, vuelvo a insistir, no es de la arrogancia, sino de la posibilidad de conversarnos, de cuestionarnos, de criticarnos y de pensarnos en formas diferentes en las que llevamos a cabo la psicología y para lo que nos estamos preparando. Y de pensarnos, porque claramente en una hora no vamos a poder hablar todo lo de la libertad, toda la democracia, toda la psicología, no se explora, pero vamos reflexionando. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hasta este momento. Estamos en contacto y como siempre, cualquier duda que tengan sobre el episodio, bienvenidos, estamos atentos a sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en el próximo episodio.